Todo comenzó cuando aparecieron los portales y de ellos emergieron monstruos que sembraron el caos. Fue entonces cuando los cazadores despertaron. 7 cazadores fundaron familias nobles, pero hubo un hombre que alcanzó la cima sin ayuda divina alguna, valiéndose únicamente de sus propios medios. Ryoga se hizo famoso en el este como un guerrero milagroso que caminaba acompañado de calaveras sombrías. Sin embargo, las familias nobles y los astros pronto decidieron que su existencia suponía una amenaza demasiado grande para el orden establecido. De este modo, se observa como una ciudad entera es consumida por llamas furiosas, como si se tratara de un auténtico infierno. Muchos guerreros resultaron derrotados al ser enviados allí con el único propósito de acabar con el invencible héroe. Fue entonces cuando la famosa familia de magos hizo su gran aparición, con un enorme estandarte en medio de la caótica escena. Ryoga yacía en el suelo, aferrado a un reloj roto, mientras se encontraba gravemente herido en medio del caos. Forcejeaba por respirar, y su rostro reflejaba el agotamiento extremo de una batalla agotadora. Incluso de rodillas y con un brazo menos, el guerrero mantenía una mirada firme sobre su oponente. Lleno de furia, el joven clamaba contra el anciano mago llamado Dmitri por haber causado toda aquella destrucción. El enemigo se hallaba en lo más alto, observando con arrogancia cómo se desenvolvía el desastre. Aquel mago era la encarnación de una deidad poderosa, y se burlaba del desafortunado destino del joven desprotegido. El muchacho tosió con debilidad y luego preguntó por qué intentaban deshacerse de él. Cuestionó si el problema era su falta de una deidad o el hecho de haberse negado a unirse a los nobles. El anciano soltó una carcajada y confirmó ambas razones, afirmando que los dioses odian a cualquiera que pueda volverse fuerte por sus propios medios. Después, el anciano declaró que el rey inmortal poseía un poder que rivalizaba con el de todos ellos, y que eso infundía miedo en los demás. Ryoga consideró que aquella excusa era una absoluta tontería y mantuvo su mirada furiosa sobre el hechicero, pero su oponente explicó que la magia de los no muertos rompía las reglas del mundo y ofendía el orden natural. Acto seguido, el mago comenzó a brillar con una luz dorada, afirmando que los cielos habían abandonado al guerrero de las sombras. El joven se burló del anciano por esconderse tras el poder celestial y le advirtió que había permanecido en silencio por una razón. En ese momento, levantó la mano y una poderosa energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo maltrecho. Numerosos huesos esparcidos por el suelo empezaron a temblar y a brillar con aquel mismo y siniestro resplandor violáceo. Un torbellino de magia negra arrasó la zona, demostrando que el cazador todavía guardaba algunos haces bajo la manga. Entonces, invocó una técnica secreta, creando un enorme dominio de desesperación alrededor del enemigo que lo observaba. El anciano se percató rápidamente de que aquella habilidad absorbía espíritus, mientras un ejército de esqueletos comenzaba a levantarse. Impresionado por la fuerza que aún conservaba, el anciano decidió que también emplearía su hechizo más destructivo. El hechicero convocó al gran ojo de su deidad y lanzó un rayo dorado hacia el suelo. Ryoga alzó la vista, sorprendido por el ataque tan desmedido que se dirigía directamente hacia él para borrarlo de la existencia. El joven comprendió al instante que, si su barrera de sombras no podía resistir el impacto, todo habría terminado para él. Una enorme esfera de luz roja explotó con una energía destructiva y abrumadora. Así, un haz de poder se disparó hacia el cazador a gran velocidad, sin titubeos. Incluso en lo que parecían sus últimos momentos, el joven esbozó una sonrisa y decidió arriesgarlo todo en un último intento. El anciano mago se mostró conmocionado, sin comprender la razón de esa sonrisa en un momento como aquel. Fue entonces cuando Ryoga reveló un reloj de bolsillo dorado que había estado sosteniendo en su mano. Apuntó con el artefacto hacia el hechizo y explicó que el objeto podía interferir con el tiempo. Apareció un mensaje que indicaba que el objeto regresaría al pasado porque se habían cumplido los requisitos. Acto seguido, estalló una luz dorada mientras el tiempo comenzaba a revertirse para el guerrero. Explicó que no poseía un poder divino, pero se había dado cuenta de que podía aprovechar el ataque del enemigo de esta manera.
El cazador utilizó el reloj para absorber el ataque del mago. Mientras el anciano observaba atónito, Dmitri se desesperó y gritó, preguntando qué demonios estaba haciendo el rey inmortal. Ryoga dijo que iba a tomar prestado el poder divino del que el anciano se sentía tan orgulloso. Con una sonrisa llena de confianza, el joven prometió que la próxima vez aplastaría a las familias nobles. Justo después, las manecillas del reloj comenzaron a girar hacia atrás con rapidez. Una luz muy brillante llenó entonces la escena, arrastrando consigo la conciencia del cazador. Tras el destello, lo primero que vio fue el techo de una habitación moderna y sencilla. Ryoga despertó sobresaltado en su cama, con todo el cuerpo sumido en una gran confusión. Rápidamente se llevó una mano al pecho, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras observaba a su alrededor. Pero el guerrero notó algo familiar y reconoció que aquella era la casa donde solía vivir. El lugar era el mismo, la televisión, el refrigerador y todos los muebles que recordaba. Sentado en la cama, miró el reloj y se preguntó si su plan realmente había funcionado. Lleno de ira, el joven juró que haría pagar al mago Dmitri por todo lo sucedido. Entonces, una pantalla azul mostró que el reloj ahora estaba roto y no podría volver a usarse. Aún así, el cazador sonrió porque su arriesgada apuesta había valido la pena al final. Recordó que aquel era el día en que el sistema había aparecido, hacía casi 10 años. Poco después, una pantalla de estado mostró su nombre y sus estadísticas de nivel 1 como principiante. El sistema le pidió entonces que eligiera una clase inicial entre 3 opciones. Ryoga notó que, al principio, solo las clases más básicas estaban disponibles para los jugadores. Esta vez, el joven decidió que no se apresuraría y que sobreviviría a toda costa. Con eso, el protagonista se levantó y se puso una chaqueta. Listo para emplear su conocimiento, se dirigió a un gran edificio conocido como el Mercado de Cazadores Natsuabara. En el interior, una empleada amable lo saludó con una cálida sonrisa y una bienvenida. La dependienta comenzó a hablar sobre los artículos, pero él la interrumpió y preguntó por un anillo poco común. La vendedora se mostró claramente confundida por la pregunta del joven y le dirigió una mirada extraña. Le dijo que ese objeto estaba maldito, pero Ryoga respondió que ya lo sabía y preguntó por el precio. Poco después, el protagonista caminaba por el mercado tras haber realizado su compra en la tienda. La empleada todavía le preguntó si realmente quería adquirirlo, a pesar de todos los riesgos. Al abrir la caja, Ryoga sabía que un objeto maldito como aquel no valdría tanto. Una pantalla azul mostró los detalles del anillo de oscuridad menor y su terrible maldición. Aun conociendo la maldición, se colocó el anillo porque sabía cómo lidiar con ese problema. Apareció una aura oscura, pues para aquellos que la resistían, el objeto otorgaba el poder de la nigromancia. Con una sonrisa maliciosa, sintió como la energía oscura fluía por todo su cuerpo. De repente, fue transportado a un lugar oscuro y lúgubre, como un vacío infinito. Allí, enfrentó la maldición del anillo sin mostrar el más mínimo rastro de miedo. La maldición se manifestó como una visión dorada de su archienemigo, Dmitri, el mago. Ryoga se enfrentó a la imagen del anciano, impasible ante su presencia imponente. El fantasma del mago lo provocó, diciéndole que había sido abandonado por los astros en el cielo. La aparición dorada extendió una mano para lanzar su poder contra la mente del joven. El enemigo afirmó que, incluso después de regresar al pasado, nunca podría derrotarlo verdaderamente. Con eso, un ataque masivo de luz se abatió sobre el joven para quebrantar su espíritu. Ryoga esbozó una sonrisa mientras el sistema bloqueaba el ataque mental procedente de la maldición del anillo. El ataque fue repelido por su habilidad pasiva, llamada mente lúcida, que lo protegía. Apareció un nuevo mensaje indicando que había superado con éxito la prueba del anillo. Con la victoria, el sombrío escenario comenzó a hacerse añicos a su alrededor y todo se desvaneció. El poder del nigromante finalmente despertó, y una llama azul apareció en su ojo. Una aura oscura lo envolvió y declaró que crearía un ejército capaz de rivalizar con los dioses. El anillo que llevaba evolucionó de rareza a épica tras superar la maldición.
Con una sonrisa satisfecha, ahora sostenía su nuevo anillo oscuro en el dedo. Entonces, el sistema abrió la pantalla de clases y pudo elegir entre 4 opciones. Acto seguido, tocó la opción de nigromante, la clase que canaliza el poder de las almas. Una aura violácea lo envolvió y el símbolo de la clase apareció frente a él. El cazador adquirió la habilidad pasiva guía de los difuntos, que lo ayudaría enormemente. Satisfecho con su nuevo poder, comentó que ahora tenía un buen comienzo, pero al mirar la pantalla de habilidades, se dio cuenta de que solo disponía de 2 por el momento. La primera servía para levantar a los caídos, y la segunda, para controlar los huesos a voluntad. Ryoga pensó que, incluso con su conocimiento, aún no podía usar habilidades poderosas. Sabía que seguir las reglas del sistema no lo conduciría al máximo poder. Haberse convertido en nigromante tan pronto era bueno, pero no sería suficiente para él. Para derrotar a Dmitri, iba a necesitar el poder de una constelación ancestral. Con un plan en mente, el joven tomó un avión y viajó a una isla remota. Su destino era el famoso y antiguo templo de Cronis, el gran dios del tiempo. Allí residían las constelaciones que perdieron su luz tras la derrota contra Zeus. Los titanes que aceptaron el resultado aún podían actuar como deidades. El guerrero se detuvo frente a un antiguo tomo de piedra en aquel lugar. Recordó que el dueño del reloj roto era uno de esos dioses caídos. Entonces llegó el momento de encontrar a esa supuesta constelación que se halla prisionera. Sin dudarlo un instante, Ryoga hizo añicos el reloj de bolsillo sobre aquel antiguo altar. De los fragmentos del artefacto comenzó a emanar una luz dorada de gran intensidad. Acto seguido, el suelo tembló y el escenario que lo rodeaba se fragmentó por completo. El joven fue transportado a un enorme salón, al fondo del cual se alzaba una hermosa vidriera. Miró a su alrededor y una voz misteriosa preguntó ¿quién está en la cámara? Una entidad gigantesca apareció, furiosa, preguntando quién osaba perturbarla. Pero el cazador solo esbozó una sonrisa burlona, sin mostrar temor alguno ante el dios. Acto seguido, saludó al dios Cronis, el rey destronado de todos los titanes. La deidad del tiempo lo observó con una mirada seria y recelosa, mientras el joven aún sostenía los restos del reloj que lo habían llevado hasta allí. El titán le preguntó entonces si había sido aquel pequeño humano quien había logrado viajar atrás en el tiempo. Con una sonrisa, Ryoga confirmó la hazaña, mostrando los restos del reloj. La entidad lo elogió, pero le cuestionó por qué lo había despertado de su letargo. Le recordó que Cronis lo había perdido todo frente al Olimpo y que ahora era solo un nombre olvidado. Con una sonrisa maliciosa, el joven preguntó si el antiguo dios no deseaba venganza. El dios se mostró sorprendido y, con una expresión grave, pidió al joven que repitiera lo que había dicho. El cazador propuso que el dios se convirtiera en su constelación para así lograr su venganza. Enfurecido, Cronis declaró que un humano jamás podría ayudar a un dios en su venganza. Ryoga continuó sosteniendo el reloj roto en su mano durante la conversación. Reveló que ya había alcanzado el rango de 9 estrellas por su cuenta y que Zeus estaba en su lista. Además, las 7 grandes familias nobles también eran ahora sus enemigas. Al acabar con ellas, el Olimpo perdería su influencia. Sin embargo, Cronis consideró que esa ambición era demasiado pequeña. El dios señaló que, incluso después de regresar en el tiempo, había elegido el camino de un nigromante. El joven respondió que eso podría ser cierto para el dios del tiempo, pero no para el de la cosecha. Una imagen ancestral mostró que Cronis gobernaba tanto el tiempo como la cosecha. Su guadaña era el símbolo de la parca, y ambos elementos desafiaban el orden natural del mundo. El titán se enfureció ante su audacia y le ordenó al humano que no fuera tan arrogante. El suelo de aquel lugar sagrado comenzó a temblar con la furia de la antigua deidad. Pero el cazador gritó que aquel no era momento para preocuparse por eso. Preguntó si el dios pensaba vivir eternamente sin su nombre y sin su poder divino. Ryoga continuó provocándolo, diciéndole que se volvería más débil que el Olimpo. Con eso, lo invitó a recuperar su poder y a destruir el Olimpo de una vez por todas. En sus pensamientos, el joven sabía que si su plan fracasaba,
se metería en un gran problema. Con una sonrisa, Cronis admitió que nunca había olvidado su deseo de venganza. La deidad decidió entonces poner a prueba si el muchacho podía ser el sostén de ese propósito. Cambiar su naturaleza divina sería un proceso de agonía y dolor para el joven. Si lograba soportar la prueba, el dios prometió convertirse en su constelación. Ryoga se sorprendió al comprender que la prueba comenzaba en ese mismo instante. Cronis extendió la mano y lo nombró como su nuevo santo y representante. El cazador quedó atónito y sin habla al escuchar que se había convertido en el santo de un dios. Una aura dorada envolvió el cuerpo del joven mientras recibía el poder sagrado de la constelación, pero el poder de la oscuridad y la energía sagrada comenzaron a entrar en conflicto dentro de él. Sabía que si se desmayaba en ese momento, perdería su única oportunidad de tener a un dios a su lado. Cronis observó la prueba de resistencia del joven con una mirada fría e imponente. A pesar del intenso dolor, el cazador se esforzó por no ceder ante la presión de aquel poder. Con gran determinación, se obligó a soportar el suplicio divino hasta el final. Tras un tiempo, vemos al protagonista caminando por el suelo limpio de un aeropuerto. Finalmente regresó a Japón después de completar con éxito su viaje. Con una sonrisa llena de confianza, Ryoga dijo: «Japón es el mejor lugar del mundo». Justo entonces, una pequeña versión de Cronis apareció y le preguntó si el mundo había cambiado mucho. El dios flotaba alrededor de su nuevo santo. Comentando el paso del tiempo, una pantalla indicó: «Una nueva estrella ha aparecido en el panteón. La parca se ha convertido en el gigante azul». El joven se burló del dios, diciéndole que hablaba mucho para alguien que no podía otorgar bendiciones. Pensó que, incluso sin poder ni seguidores, la deidad parecía bastante contenta con aquello. El titán había regresado usando el concepto de la parca, pero necesitaba reputación para ganar poder. Aún así, después de una eternidad atrapado, era natural que estuviera tan emocionado. Ahora, el dios le pidió al joven que difundiera su nombre, y el cazador se encontró en una situación única. Reflexionó que la clase de santo era la más poderosa, y Cronis lo había convertido en un sacerdote. Su nueva clase era la de santo del caballero blanco, la cual no tenía penalizaciones para la nigromancia. También podía convertir el poder sagrado en energía espiritual y usar drenaje de vida. Ryoga comprendió que utilizar al mismo tiempo poderes sagrados y de nigromante era algo poco común. Pensó que emplear ambas habilidades a la vez era un poder enormemente desequilibrado. El dios afirmó que un santo era un representante, y el joven entendió que todo había sido calculado. La deidad presumió de haber sido el rey de los dioses, y el guerrero se quedó pensativo. Con una sonrisa, Ryoga decidió que el portal de Furjuko era una buena opción. El jardín ancestral era un lugar perfecto para probar todos sus nuevos poderes. Estos portales que aparecieron en el mundo conectaban la Tierra con otras dimensiones. Se clasificaban como fluidos y desaparecían cuando se derrotaba al jefe de la mazmorra. Pero los portales de tipo fijo, como el jardín ancestral, existían para siempre. El jardín era un portal de una estrella, por lo que era fácil de recorrer para los cazadores novatos. Frente al portal, varios cazadores buscaban un grupo para entrar en la mazmorra. Ryoga solo observó toda la actividad con una expresión seria. Justo entonces, un grupo se le acercó y lo invitó a unirse a ellos en la misión, pero el joven rechazó la invitación de inmediato y continuó solo hacia el portal. El cazador que lo había llamado se sintió un poco apenado, pero comprendió su decisión. Después, un miembro del grupo cuestionó si el novato estaría bien allí dentro solo. La chica del equipo les dijo que no se preocuparan, ya que era su elección ir en solitario, pero el guerrero sabía que a ese nivel podía manejarse perfectamente por sí mismo. Con eso, entró en la mazmorra y una pantalla anunció que se encontraba en el jardín ancestral. Caminó con calma a través del bosque y notó que el lugar estaba muy silencioso. Pronto comprendió que aquella era la disposición clásica para un ataque sorpresa. Con una sonrisa en el rostro, Ryoga se dio cuenta de que su primera presa ya estaba cerca. De repente, levantó la vista y vio a un monstruo abalanzándose hacia él con todas sus fuerzas.
La pequeña criatura era un duende que se lanzó contra él con un puñal. El monstruo intentó golpearlo con un ataque rápido, pero el joven lo esquivó con facilidad. El duende entonces emitió un chillido agudo mientras su cuerpo se envolvía en un aura. El héroe usó su habilidad y convirtió su poder espiritual en poder sagrado. Acto seguido, la pantalla del sistema mostró todos los detalles de su habilidad de drenaje de vida. Activó la capacidad y succionó la fuerza vital del duende, que chilló de dolor. El cazador comprendió que utilizar ambos tipos de poder, al final, se sentía bastante similar. Con las manos sobre el pecho del monstruo, continuó drenando toda su energía. Una aura verdosa lo envolvió mientras terminaba de ejecutar su nueva técnica. Pronto, el cuerpo seco del duende cayó al suelo, y sus estadísticas base aumentaron. Se emocionó al ver que sus atributos se incrementaban cuando usaba drenaje de vida. Luego señaló que la bonificación por subir de nivel era de 5 puntos de estado. De ese modo, acabar con 25 duendes equivalía a subir un nivel. Después de la caza, el pequeño Cronis apareció flotando junto a su contratante. La deidad le preguntó si le había gustado el poder, y el joven confirmó que era increíble. El dios presumió con orgullo, y Ryoga admitió que tenía razón en eso. Ahora que tenía un cuerpo, se preparó y dijo que el espectáculo estaba a punto de comenzar de verdad. Una energía verde salió de los ojos del duende derrotado mientras el hechizo empezaba a funcionar. Con una sonrisa maliciosa, activó la habilidad y ordenó al cuerpo que respondiera a su llamado. Entonces, una mano esquelética envuelta en una aura oscura comenzó a levantarse del suelo. El cuerpo del duende empezó a levitar lentamente bajo el efecto de la nigromancia. Poco a poco, la criatura se elevó del suelo, con su apariencia completamente transformada. El cazador se mostró satisfecho al ver a su nuevo esbirro en pie y listo para obedecer. El sistema anunció que la tasa de Zambi era alta y que sus estadísticas habían aumentado en un 97%. El monstruo era ahora uno muerto de una estrella, preparado para el combate. Con su nuevo sirviente, creyó que podría encargarse del trabajo en el jardín por sí solo. Así que él y su nuevo compañero Zambi se adentraron juntos en el bosque. Pero, de repente, un grupo de 3 duendes emergió entre los árboles con armas en las manos. Las criaturas pronto divisaron al joven con su esbirro y se prepararon para atacar. Ryoga pensó que la situación era perfecta para una prueba y envió a su sirviente a cargar contra el enemigo. El Zambi se lanzó entonces hacia los otros duendes a gran velocidad, sin titubear. Asestó un sólido puñetazo directo en el rostro de uno de los enemigos, rompiéndole todos los dientes. Los otros 2 duendes lo apuñalaron por la espalda, pero el Zambi ni siquiera sintió el ataque. Otro monstruo intentó un tajo lateral, pero la criatura no muerta permaneció en pie. Los duendes se asustaron, y el héroe explicó que apuñalar a un Zambi no lo derribaría. Mientras tanto, aprovechó la distracción y agarró a uno de los duendes por el cuello. Ryoga lo levantó y usó drenaje de vida para absorber su energía vital. Su esbirro asestó una poderosa patada a otro duende, enviándolo a volar muy lejos. El Zambi giró y golpeó al último monstruo que aún seguía en pie. Con ferocidad, la criatura mordió el cuello del enemigo sin mostrar piedad alguna. El guerrero se detuvo junto a un cuerpo y se preguntó si podría drenar su fuerza. Probó la habilidad y vio que funcionaba sobre cuerpos caídos, y sus estadísticas aumentaron de nuevo. Con una sonrisa llena de confianza, decidió que era momento de acelerar el ritmo. Existe un dicho que afirma que vencer al primer enemigo equivale a la mitad de la batalla. En otras palabras, la parte más difícil siempre es crear al primer no muerto. Ryoga empleó su magia y ordenó que todos los demás cuerpos atendieran a su llamado. 4 zombis más se levantaron con estadísticas elevadas, listos para obedecerle mientras él esbozaba una sonrisa satisfecha. Sabía que eso era lo que realmente había estado buscando. Sus nuevos zombis cargaron hacia adelante y confirmó que ser nigromante era lo mejor. Las criaturas no muertas rodearon pronto a los demás duendes en un ataque brutal. Uno de los zombis recibió una puñalada, pero ni siquiera sintió el golpe del enemigo. El pequeño duende entró en pánico al comprobar que su ataque no había surtido efecto.
La criatura chilló de miedo al enfrentarse por primera vez a su propio final. Entonces, el sirviente no muerto mordió con ferocidad al enemigo para acabar con él. Cronis apareció y comentó que el contratante debería pelear con más dignidad. Pero Ryoga respondió que así era como luchaban los nigromantes y que se fuera acostumbrando. Alcanzó el límite de 20 no muertos controlables al mismo tiempo. Con su magia, se preparó para absorber la energía de los cuerpos caídos. Acto seguido, el cazador formó un pequeño ejército de zombis que lo ayudaría allí. Justo después, envió a sus esbirros a adentrarse corriendo en el bosque. De repente, una flecha incendiaria lanzada por un arquero voló hacia los monstruos. Uno de los duendes fue alcanzado de lleno por el ataque sorpresivo y lanzó un grito. Ryoga detuvo a sus sirvientes y se puso alerta ante la nueva presencia. Entonces le ordenó a la persona que dejara de esconderse y se mostrara de inmediato. Lentamente, los misteriosos cazadores emergieron de entre los árboles del bosque. El grupo que antes lo había invitado apareció y le preguntó quién era en realidad. Cronis sintió curiosidad, y Ryoga reconoció a esas personas de su pasado. Recordó que eran los famosos cazadores gemelos de las sombras. Ryoga reveló que habían sido ellos quienes intentaron eliminarlo antes de su regresión. La chica se llamaba Yukaren y era una arquera muy hábil, su hermano se llamaba Yumaren y era un guerrero muy fuerte. Ryoga comentó que no le parecían tan poderosos como los recordaba. Notó que aún tenían una estrella y que ahora contaban con un miembro más. Decidió no atacarlos, ya que en el pasado solo habían aceptado un trabajo. Uno de los gemelos le preguntó entonces si era él quien controlaba al Zambi. El héroe sabía que la clase nigromante aún no era muy conocida por aquellos lares. Confirmó que los no muertos eran sus sirvientes y los mostró con orgullo. Una idea brillante cruzó la mente de Ryoga mientras observaba al grupo de cazadores. Pensó que necesitaba transportistas y que ellos probablemente solo buscaban dinero. Con eso, se acercó al trío y les ofreció un trabajo, dejando confundido al líder. Les propuso recolectar las piedras mágicas a cambio de un 80% para él y un 20% para ellos. Los tres cazadores se miraron en silencio, pareciendo muy desconfiados ante la propuesta. El bosque a su alrededor permanecía en calma mientras el grupo discutía la oferta. La arquera y el otro hombre le dijeron al líder que no confiara en ese extraño nigromante. Ryoga solo observaba con calma desde la distancia, esperando su decisión. Le parecía que su discusión era bastante ruidosa y continuó aguardando la respuesta final. El líder del grupo entonces gritó que aceptaba el trato, para sorpresa de sus compañeros, pero pidió a cambio un reparto del 50% para que fuera más justo. El cazador ofreció un 70 y 30 como propuesta final, y el otro aceptó de mala gana. El muchacho del equipo preguntó si su senpai estaba seguro de que era una buena idea. El líder explicó que si el tipo hubiera querido hacerles daño, ya estarían tendidos en el suelo sin vida. Creía que seguir a Ryoga les reportaría mucho más dinero de lo habitual. Después de un rato de cacería, uno de los muchachos se sintió completamente exhausto. Cayó al suelo pidiendo un descanso porque ya no podía recolectar más piedras. La arquera también se sentó apoyada contra un árbol, diciendo que había llegado a su límite absoluto. El líder del grupo observó la montaña de piedras que habían logrado reunir. Desde el principio supo que aquel cazador no era un tipo común. La cacería superó con creces lo que había imaginado, y el nigromante lo había arrasado todo. Ryoga señaló más cuerpos, diciendo que allí eran muy rentables. Cansado, el líder del grupo preguntó si no podían tomarse un breve descanso, pero la cacería continuó, y sus zombis derribaron a otro duende sin piedad. Luego señaló otro cuerpo y les indicó que fueran allí a recolectar. Con una sonrisa, les dijo que no se apresuraran, dejando al cazador sin palabras. Los tres estaban ahora convencidos de que ese tipo no era un ser humano normal. Al cabo de un rato, Ryoga comentó que parecía que habían limpiado toda la zona. Con la misión cumplida, decidió echar un vistazo a sus estadísticas actuales. Una pantalla mostró que todos sus atributos habían aumentado significativamente después de la cacería.
Estaba satisfecho porque sus estadísticas subieron 212 puntos en 3 horas. Ahora que había aumentado de nivel, Ryoga se adentró más en el bosque. Era momento de ir tras el jefe de la mazmorra para terminar el trabajo. Pero pronto, un grupo de duendes más fuertes acompañados de un chamán apareció en su camino. El líder de las criaturas declaró que por fin un humano insensato había llegado a su dominio. Ryoga soltó una risa burlona, diciendo que un duende idiota se creía el rey del lugar. La cazadora del grupo le advirtió que ese era el jefe del sur y que era mejor no provocarlo. Con un ojo brillante, el monstruo ordenó a sus sirvientes que hicieran arrodillar al humano. La horda de duendes cargó con todas sus fuerzas, y el jefe les ordenó devorar al joven, pero Ryoga permaneció tranquilo mientras su ejército de zombies se preparaba para la acción. Uno de los esbirros no muertos se lanzó hacia adelante, pero terminó siendo sorprendido por el enemigo. El monstruo logró entonces apuñalar al zombie con un ataque rápido y certero. El golpe atravesó el cuerpo del sirviente, que cayó al suelo. El sistema anunció que el número de familiares activos había disminuido a 19. Con una mirada fría, el nigromante ordenó al cuerpo caído que respondiera a su llamado. Una mano esquelética emergió pronto del interior del duende que acababa de ser derrotado. El nuevo zombie se levantó, y su número de esbirros volvió a ser 20. El no muerto recién creado atacó entonces a sus antiguos compañeros de horda. Sin titubear, mordió el cuello de otro duende en una escena muy salvaje. El grupo quedó conmocionado al ver cómo convertía los cuerpos en sus sirvientes. El chamán se preparó para usar su magia y tomó un objeto de su cintura. Levantó un bastón con forma de calavera y comenzó a lanzar un poderoso hechizo. Luego, el monstruo golpeó el suelo con el bastón y un tótem de coraje inspiró a los duendes. Las criaturas se fortalecieron y sus ojos brillaron con un poder rojizo. El jefe alardeó de que su tótem debilitaba a los enemigos y fortalecía a los aliados, pero un zombie hizo añicos el tótem, y Ryoga preguntó qué era eso que había en el suelo. El monstruo se giró conmocionado, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Lleno de furia, gritó que un simple humano había destruido su tótem sagrado. En ese momento, los zombies del cazador colocaron varios bastones en el suelo. Uno de ellos usó entonces un bastón para atacar con fuerza a otro duende. El zombie del héroe bloqueó el ataque del otro monstruo con el bastón de hueso. El monstruo se sorprendió al no esperar que su golpe fuera detenido. Con una sonrisa, Ryoga se burló del chamán y le preguntó si estaba frustrado. El jefe duende se enfureció y apretó con más fuerza su bastón de hueso. Activó entonces la maldición de la locura, y una aura roja apareció en la zona. El hechizo afectó al trío de cazadores, que sintieron un fuerte dolor de cabeza. Con eso, los duendes se volvieron más fuertes y sus atributos aumentaron en 50. Los monstruos ahora más poderosos atacaron a los zombies, y uno de ellos fue rápidamente derrotado. La horda de duendes continuó la ofensiva, y el número de sirvientes no dejaba de disminuir. En poco tiempo, el ejército de Ryoga quedó reducido a solo 10 zombies. Pronto, el suelo se cubrió de cuerpos no muertos, y solo 8 permanecían. Ryoga comprendió que el bastón era el as bajo la manga de ese jefe duende. El chamán alardeó de que su bastón estaba hecho con los rencores de los duendes. Pero Ryoga notó un detalle importante y se percató de que el arma era de hueso. Con una sonrisa, entendió que la victoria sería ahora mucho más sencilla. Activó entonces su habilidad de control de huesos para cambiar el rumbo. El jefe se mostró confuso al ver que su bastón comenzaba a temblar sin motivo aparente. Justo después, el arma fue arrancada de sus manos por una fuerza invisible. Ryoga sostenía ahora el arma del jefe, y la maldición en la zona se rompió. El monstruo, en estado de shock, preguntó qué demonios había hecho el humano. Con la maldición rota, los duendes se debilitaron de repente. Luego usó el control de huesos para manipular la calavera que coronaba el bastón. Ryoga notó que la velocidad de reacción era mejor gracias a los rencores acumulados. Con una sonrisa, le dijo al monstruo que podía recuperar su arma. Acto seguido, lanzó el bastón con todas sus fuerzas hacia el asustado jefe. La criatura quedó paralizada por el miedo,
incapaz de reaccionar ante el ataque. El bastón atravesó entonces el pecho del duende con una fuerza arrolladora. El monstruo miró hacia abajo y vio la calavera de su arma clavada en su pecho. Cayó al suelo sin vida, y Ryoga usó drenaje de vida en su cuerpo, ya que era un jefe. El poder que absorbió fue mucho mayor de lo habitual. De repente, el protagonista se giró con una expresión de leve sorpresa en el rostro. Entonces, el grupo de cazadores lo miró fijamente, sin comprender nada de lo que acababa de suceder. Entonces, Ryoga se arrodilló y comenzó a recolectar la sangre del jefe duende en un pequeño frasco. Había olvidado que drenaje de vida casi había agotado toda la sangre de los monstruos abatidos. Acto seguido, dejó que el trío se encargara de la limpieza, y el líder aceptó de mala gana, pero sin objeciones. Los cazadores observaron el campo sembrado de cuerpos, sin poder dar crédito a lo que veían. Poco después, la escena cambió y nos trasladamos a una ciudad muy moderna. Entonces, el pie de Ryoga pisó por fin fuera del brillante portal azul. Había regresado al mundo real tras completar su misión en la mazmorra. El trío salió tras él con un aspecto agotado, cargando una mochila enorme. La multitud quedó atónita al ver la cantidad de piedras y dudaba de que solo ellos 4 hubieran sido los responsables. Ryoga felicitó al trío y sugirió vender las piedras en una tienda de Natsuabara, pero el líder comentó que, para obtener un precio justo, era mejor que ellos mismos vendieran los materiales. El héroe le preguntó si podía confiar en personas que acababa de conocer ese día. El grupo se mostró molesto, pero él aclaró que solo era una broma para molestarlos. Luego les preguntó cuánto creían que ganarían, y la respuesta fue 6 millones. En ese momento, Ryoga sacó el bastón con la calavera de la mochila. Comentó que probablemente el arma sería barata, y el líder no entendió a qué se refería. El bastón estaba maldito y era solo para sacerdotes, otorgaba poder espiritual y causaba confusión. Ryoga explicó que los sacerdotes no podían utilizar poder espiritual, por lo que les resultaba inútil. Con eso, decidió quedarse con el bastón, para gran sorpresa del líder. Ryoga confirmó su decisión y pidió que descontaran su valor al hacer el reparto de cuentas, pero el líder se negó, argumentando que de todas formas jamás habrían conseguido ese objeto por sí mismos. El héroe preguntó si los otros 2 estaban de acuerdo, y ellos respondieron con una sonrisa que seguían al líder. Ryoga pensó que eso era justo lo que le gustaba de ese equipo. Propuso volver a entrar a la mazmorra en otra ocasión, y el grupo aceptó con entusiasmo. Al día siguiente, ingresaron nuevamente al jardín ancestral para otra cacería. Ryoga observó cómo Susanbi derrotaba a otro duende con facilidad. Con una expresión seria, se giró hacia el grupo y les preguntó si aún podían continuar. El trío yacía en el suelo, agotado, rodeado de cuerpos y piedras mágicas. El líder del grupo dijo que no podía más y que sus bolsas ya estaban llenas. Así que Ryoga les indicó que se adelantaran, y el cazador asintió con alivio. Ryoga, ahora solo, continuó caminando por el bosque con su ejército. Cronis le preguntó por qué los había enviado de regreso, y él respondió si acaso había sido tan evidente. Explicó que no quería que nadie viera lo que sucedería a partir de ese momento. Con eso, se dirigió hacia la parte norte del jardín ancestral, un lugar más oscuro. La vegetación allí era más densa, y la atmósfera resultaba mucho más pesada que en el resto del portal. De repente, unos ojos rojos brillaron entre los arbustos de aquel bosque. Una horda de hombres rana con lanzas saltó hacia Ryoga para atacarlo. Él ordenó entonces a su ejército de zombis que avanzaran, y la gran batalla comenzó. Uno de los esbirros mordió con fuerza a uno de los hombres rana, inoculándole veneno. Otro monstruo miró conmocionado a su compañero caído y se distrajo un instante. Un zambi lo apuñaló por la espalda, pero el hombre rana logró contraatacar. El número de sirvientes comenzó a disminuir, ya que las criaturas eran mucho más fuertes. Los hombres rana resultaron ser oponentes muy difíciles y pusieron a los zombis en apuros. Ryoga comprendió que tenían estadísticas más altas que los duendes, por lo que tenía sentido. Entonces usó control de pociones y lanzó su bastón de hueso con magia.
El objeto golpeó a uno de los hombres rana, y de inmediato se abrió una pantalla del sistema. El cuerpo de la criatura se volvió todo aceitoso, y esbozó una sonrisa bastante repugnante. Ryoga se sintió un poco desconcertado por la extraña reacción del monstruo rana. Luego asestó una potente patada al enemigo para probar su nueva habilidad. El bastón aumentaba el daño perforante gracias al poder espiritual imbuido en él. Con eso, Ryoga se preparó para acabar con el resto de los enemigos que quedaban allí. Usó control de huesos para lanzar varias estacas contra los hombres rana. Se dio cuenta de que mover el bastón y crear zombies consumía una gran cantidad de poder espiritual. Con las ranas derrotadas, se dispuso a usar su nigromancia sobre los cuerpos. Se sentía un poco cansado, pero sabía que aún podía manejarlo. Justo después, un enorme ejército de hombres rana no muertos se levantó. Uno de los nuevos esbirros golpeó a un monstruo que aún seguía en pie. Con eso, una pantalla del sistema anunció que Ryoga había subido al nivel 6. Con una sonrisa, comentó que pronto regresaría a su estado anterior a la regresión. Advirtió que el rey hechicero podía esperar, porque se ocuparía de él en su debido momento. Su objetivo ahora era el área secreta en medio de esas antiguas ruinas. Con su ejército y Cronis, caminó hacia el centro de aquel lugar místico. Luego extrajo el corazón de un hombre rana que había guardado antes del combate. Cronis le preguntó qué iba a hacer, pero Ryoga le indicó que guardara silencio. A continuación, vertió la sangre del chamán duende sobre el corazón del monstruo. Con el ritual, el corazón comenzó a brillar con una intensa luz verdosa. Sosteniendo el objeto mágico, se preparó para lo que estaba por suceder. Con una sonrisa maliciosa, dijo que iba a acceder a un área secreta del portal. El sistema anunció que el secreto había sido descubierto y que estaba siendo trasladado a otra ubicación. Justo después, el cazador fue llevado a un antiguo recinto de pruebas. Se detuvo en medio del suelo de tierra y observó el lugar con atención. Ryoga recordó que había encontrado ese sitio antes, pero en aquel momento no había podido entrar. Con sus sirvientes, se acercó al portal de luz que había en el centro del recinto. De repente, una pata gigante con garras afiladas emergió del portal. Ryoga se mostró un poco sorprendido por lo que acababa de salir de allí. Entonces, una pantalla anunció que la prueba solo permitía la entrada de una persona. El sistema le pidió que demostrara su valía, y Ryoga se preparó para la prueba. Un draconiano gigante apareció, y el sistema indicó que el límite de tiempo era de 10 minutos. Aquel lugar había sido creado para que las constelaciones eligieran a sus cazadores. Soldados de élite del ejército de dragones fueron colocados en las pruebas de ese sitio. Cronis dudó de que su contratante pudiera resistir ni siquiera 10 segundos en la prueba. El dios sugirió buscar un nuevo santo, y Ryoga se molestó mucho por ese comentario. Afirmó que, aunque fuera un draconiano, debería estar en un nivel de una estrella. La criatura entonces pisó con fuerza el suelo con su pie, preparándose para el combate. El monstruo se enfrentó al cazador y a su pequeño ejército de hombres rana. Ryoga pidió un momento para modificar a sus esbirros, dejando confusa a la criatura. Bromeó diciendo que incluso los villanos esperaban a que el héroe se transformara antes de una pelea. Sus sirvientes no muertos parecían aterrados ante la modificación que estaba realizando. El sistema informó que los no muertos habían sido modificados con éxito utilizando sangre de plaga. Ahora eran zombies de plaga y podían ser generados de nuevo si se cumplían las condiciones. Cronis quedó conmocionado por la acción, y Ryoga presumió de haber sido un nigromante de 9 estrellas antes. Con una sonrisa, declaró que estaba listo para el combate y retó al enemigo a atacar. El draconiano se enfrentó entonces al ejército de hombres rana con una mirada llena de furia y desprecio. Sin perder tiempo, la criatura cargó con una velocidad impresionante para atacar. Los nuevos zombies saltaron entonces al aire para interceptar al monstruo gigante en su camino. Las criaturas de plaga rodearon pronto al draconiano en un ataque coordinado y brutal. Se aferraron al cuerpo del enemigo, y la bestia lanzó un rugido de dolor e ira. Uno de los esbirros mordió con fuerza el hombro del monstruo para llenarlo de veneno. A pesar de que los sirvientes lo atacaban,
el gigante se mantenía en pie sin mostrar debilidad. Con un poderoso puñetazo, hizo estallar a uno de los zombis en una nube de sangre verde. El sistema anunció que el draconiano había sido afectado por el ácido venenoso de nivel 12 del zombie. Ryoga explicó que había convertido las estadísticas de fuerza de los hombres rana en un veneno potente. La criatura se enfureció y comenzó a aplastar brutalmente a todos los demás esbirros. Con una pisada poderosa, el suelo del recinto se agrietó por la fuerza del golpe. La bestia lanzó un rugido ensordecedor y corrió hacia el cazador con todas sus fuerzas. Ryoga elogió la resistencia del monstruo y utilizó poder espiritual en su bastón. Con eso, creó un escudo energético para protegerse del ataque del draconiano. Notó que, incluso con el veneno, la fuerza del enemigo seguía siendo absurdamente alta. El escudo se rompió, y Ryoga salió despedido a gran distancia por el impacto del golpe. Con un rugido victorioso, la bestia se preparó para asestar el golpe final al cazador. Pero Ryoga activó control de huesos, y la calavera del bastón brilló con poder. El bastón voló a gran velocidad y atravesó el costado del cuerpo del monstruo. La criatura gigante lanzó un grito de dolor al ser alcanzada de lleno por el ataque sorpresivo. Aprovechando la distracción, envió a sus zombis restantes para que atacaran de inmediato. Los esbirros cargaron y mordieron el cuerpo del draconiano, que estaba herido y distraído. El monstruo rugió con furia y dolor mientras los zombis continuaban envenenándolo. Pronto, el cuerpo del gigante se tornó completamente negro debido al veneno de los hombres rana. Incluso envenenado, aún logró aplastar a uno de los zombis con su fuerza. El draconiano aplastó luego a otro zombie con sus afiladas garras sin piedad. Con una sonrisa, Ryoga dijo que había sido un buen combate, pero que ahora había llegado a su fin. Arrodillado en el suelo, el gigante lanzó un último rugido de dolor y desesperación. El bastón con la calavera fue entonces extraído del cuerpo de la enorme criatura. El héroe recuperó su arma. Mientras observaba al monstruo caído en el suelo, se acercó lentamente al enemigo derrotado para finalizar el combate. Con un gesto, se preparó para usar una de sus habilidades más poderosas. Activó drenaje de vida y absorbió la energía restante del monstruo gigante. La criatura cayó sin vida, y el sistema anunció que la prueba se había completado con éxito. Cronis elogió la victoria, y Ryoga comentó que en ningún momento había estado en peligro allí. Con eso, obtuvo la marca de resistencia como recompensa por la prueba. Sonrió con satisfacción, pues la nueva marca pasiva era un poder de alto nivel. Ryoga observó el cuerpo y comentó que la verdadera recompensa era otra, en algún lugar más. Cronis le preguntó qué iba a hacer, y el joven se dispuso a emplear magia. Pensó que, para crear un buen no muerto, necesitaría herramientas. La escena cambió, y nos encontramos ahora en la ciudad de Sidama, bajo un día soleado. El cazador se detuvo frente a un viejo almacén con una mirada decidida. Comentó que el lugar no había cambiado en absoluto desde antes de su regresión. De repente, una explosión ardiente tuvo lugar dentro del almacén, lo que lo sobresaltó. Ryoga tosió un poco por el humo y dijo que, al final, ni siquiera eso había cambiado. Entonces, un joven de cabello claro también tosió al otro lado de la humareda. Con una sonrisa en el rostro, el nigromante supo que había encontrado a la persona adecuada. El joven alquimista emergió entre el humo, sin comprender lo que sucedía. Se trataba de Kenya Shiniani, el mejor alquimista de todo Japón en aquella época. Ryoga se acercó y preguntó si el joven tenía un momento para hablar. Se presentó como Ryoga y solicitó usar las herramientas de alquimia. El alquimista se mostró visiblemente molesto por la repentina petición del desconocido, pero Ryoga dijo que no sería una ganancia si solo las tomaba prestadas. Reveló que sabía acerca de la investigación sobre la poción de curación de grado medio. Con eso, ofreció su ayuda, dejando al alquimista muy confundido. Dentro del laboratorio, se observaban diversos equipos y tubos de ensayo de colores. Sobre una mesa había un gran y detallado círculo de alquimia en frío. El alquimista estaba conmocionado y se preguntaba cómo había logrado estabilizar la poción. Ryoga explicó que, por sí solo,
solo habría descubierto el método dentro de unos años. Con una sonrisa, tomó un bisturí y preguntó si el otro quería probarlo. Sin titubear, el joven se cortó el brazo con la hoja afilada. Justo después, vertió el líquido rojo de la poción sobre la herida. El corte se curó al instante, y Ryoga mostró su brazo sano con un gesto de suficiencia. Con una sonrisa, el alquimista quedó maravillado por el poder de aquella poción. Preguntó si realmente había funcionado y elogió el increíble resultado. El joven científico intentó tomar el tubo de ensayo para analizarlo mejor, pero el nigromante alejó el objeto de él con una sonrisa burlona. Ryoga le preguntó si sentía curiosidad por la fórmula, y él lo confirmó rápidamente con una mirada de avidez. El joven le pidió al otro que lo ayudara con un favor. Le propuso trabajar juntos y a cambio le enseñaría nuevas recetas. A cambio, el reparto de las ganancias sería del 60% para Ryoga y el 40% para el alquimista. Kenya pensó que el otro ya había caído en su trampa, tal como lo había previsto con una sonrisa maliciosa. Ryoga declaró que ahora era su nuevo socio. Entonces, el anillo en su mano brilló y se preparó para usar nigromancia. El cuerpo del draconiano gigante apareció tendido en el suelo del laboratorio. El científico, en estado de shock, preguntó qué demonios era esa cosa. Ryoga explicó que iba a procesar el cuerpo porque era nigromante. Acto seguido, invitó al otro a ayudarlo en el proceso de crear el Zambi, pero el alquimista se negó porque aún no habían firmado ningún contrato. Le permitió usar el espacio, y el nigromante aceptó con una expresión burlona. Ryoga comentó que la desconfianza del otro era normal debido a su pasado. Le habían robado el crédito por su trabajo y lo habían obligado a renunciar. La deidad se quejó por la traición, y Ryoga dijo que todos los dioses eran iguales. Afirmó que el otro dudaba porque aún no había visto de lo que era verdaderamente capaz. Con eso, ofreció ayudarlo para que pudiera presenciar su poder con sus propios ojos. Con una mirada seria, el joven alquimista devolvió la mirada al nigromante. Aceptó entonces la propuesta y le entregó una de sus herramientas. Ryoga le pidió que fundiera 5 piedras de maná en la proporción adecuada. Poco después, Ryoga le entregó el líquido ya listo, y el otro se sorprendió por su rapidez. El nigromante elogió su talento, y Kenya se preguntó qué haría a continuación. Con el líquido en la mano, Ryoga lo vertió sobre el cuerpo del draconiano que yacía en el suelo. Explicó que tallaba fórmulas y maldiciones en los huesos para mejorar al Zambi. Para ello, necesitaba repetir el proceso de aplicar capas varias veces. Los dos comenzaron entonces a trabajar con empeño y sin descanso sobre el cuerpo del monstruo. El alquimista gritó exhausto mientras seguía moliendo los ingredientes sin tregua. Al cabo de un tiempo, el cazador dijo que el largo proceso por fin había terminado. Ryoga se estiró, y el otro gritó que en realidad habían pasado 3 días. El científico se preguntó quién demonios era ese tipo, con semejante poder y resistencia. Incluso siendo de una estrella, había movido el corazón de un cuerpo solo con su maná. Comprendió que el joven desafiaba toda lógica, pero su habilidad era real. Ryoga se giró y repitió la propuesta del 60x40. El alquimista aceptó entonces la oferta inicial del cazador sin más vacilación. Explicó que a él le habría llevado 2 años terminar la poción de curación por su cuenta, pero con la ayuda del joven la cosa cambiaba, así que decidió cooperar. Con una sonrisa de suficiencia, el nigromante se mostró satisfecho con el resultado. Dijo que esperaba grandes cosas de su nuevo alquimista y socio. Ahora necesitaba un alma que sirviera como núcleo para el dragón caído. Con un plan en mente, Ryoga sacó su teléfono e hizo una llamada. Preguntó si el grupo había recibido el dinero y les ofreció un nuevo trabajo. La escena cambió, y nos encontramos ahora en un bosque cerca de la frontera. De repente, el grupo de novatos apareció y preguntó si los había llamado hasta allí. El cazador les indicó que lo siguieran, y el trío aceptó la orden de inmediato. Caminaron entre los árboles, y uno de ellos comentó que el lugar era peligroso y estaba lleno de monstruos. Ryoga dijo que solo quería rendir homenaje a un viejo conocido suyo. Con mirada vigilante, buscó algo entre los árboles del bosque.
El grupo continuó siguiendo al cazador a través del espeso bosque con mucha cautela. De repente, Ryoga se detuvo y notó algo extraño en el aire. Justo después, divisaron a un orco solitario que hacía guardia en un claro. La prueba le advirtió que la criatura era de 2 estrellas y muy peligrosa, pero él decidió probar el rendimiento de su nueva arma de hueso procesado. Con eso, activó control de huesos, y el arma lanzó una hoja de energía. El hueso dorado liberó un aura oscura y un poder temible. El orco reaccionó entonces y lanzó su lanza con todas sus fuerzas en dirección a Ryoga. La lanza voló a gran velocidad para interceptar el ataque del nigromante. Con una sonrisa, Ryoga supo que la lanza no detendría su golpe mágico. Se burló, diciendo que, por desgracia para el monstruo, el ataque no fallaría. La hoja de hueso hizo entonces añicos la punta de la lanza con una fuerza absurda. El golpe alcanzó el hombro del orco, que lanzó un grito de dolor por el impacto del ataque. Ryoga comentó que había apuntado al corazón, pero que la criatura tenía buena resistencia. El monstruo arrancó entonces el trozo de arma de su hombro con gran furia. Incluso herido, intentó usar el resto de la lanza para atacar al joven. Cargó con todas sus fuerzas hacia el cazador en un último intento desesperado. Pero Ryoga permaneció inmóvil, esperando el momento adecuado para contraatacar. De repente, una gran explosión de fuego impactó de lleno contra el monstruo. El líder del grupo se protegió con un escudo, y Ryoga elogió su oportuna intervención. Con un ojo brillante, se preparó para usar de nuevo su magia contra el enemigo. Preguntó entonces, ¿qué tal si son 3 en lugar de 1? Y activó control de huesos. 3 tentáculos óseos sujetaron pronto el cuerpo herido del orco. Las estacas atravesaron al monstruo en varios lugares, acabando definitivamente con él. Con la criatura derrotada, los dos observaron el cuerpo tendido en el suelo del bosque. El líder del grupo estaba conmocionado, incapaz de creer que hubiera derrotado al orco. Ryoga les indicó que no se quedaran parados, porque el trabajo de verdad comenzaba ahora. El líder preguntó si estaba seguro de que ese era el camino correcto. Ryoga lo confirmó, y a sus espaldas se levantó su nuevo esbirro, un Zambi orco, listo para seguirlo. Ryoga explicó que la persona que buscaba se encontraba en esa aldea de orcos. A lo lejos, divisaron una aldea grande con varios guardias en la puerta de madera. El líder preguntó si estaba seguro, pues pensaba que iban a rendir homenaje. El nigromante lo confirmó con una sonrisa mientras su nuevo sirviente orco permanecía a su lado. Explicó que la persona que buscaban estaba en ese asentamiento de monstruos. Con una sonrisa maliciosa, Ryoga dijo que podrían ganar algo de dinero extra con esto. El trío de cazadores quedó completamente impactado por la propuesta del joven. Conforme pasaba el tiempo, el sol comenzó a ocultarse en el horizonte de aquel bosque. Uno de los orcos que atacaron al grupo terminó cayendo sin vida en medio del bosque. Ryoga subió entonces al nivel 13 y sus atributos aumentaron, pero el sistema le advirtió que se había alcanzado el límite de absorción para esa raza. Pensó que ya se imaginaba que su habilidad no sería infinita de esa manera. Con eso, el cazador decidió que, por ese día, la cacería había terminado. De regreso en el campamento, llamó a una de las cazadoras para hablar con ella. Le preguntó entonces si estaba preparada, pues habían pasado 3 largos días. Poco después, cayó la noche y la luna llena iluminó el cielo del oscuro bosque. Dentro de la tienda, el líder dijo que sus estadísticas habían aumentado y que atacarían al día siguiente. Afuera, el trío asintió, y el líder pidió a la chica que se encargara de la guardia. Se despidieron, y el ejército de zombies orcos de Ryoga permaneció en vela. 2 de los nuevos esbirros se colocaron en posición de alerta para proteger el campamento. Mientras tanto, los 3 cazadores dormían plácidamente mientras el héroe se hallaba ausente. Ryoga estaba sentado sobre una roca, observando el cielo estrellado en soledad. Por fin había subido de nivel y quería consultar los conocimientos que había desbloqueado. Con eso, el sistema lo llevó a la biblioteca del antiguo maestro de los difuntos. En su interior, se acercó a uno de los libros para obtener la información,
pero el acceso le fue denegado, necesitaba ser nivel 45 para leerlo. Se sintió molesto porque solo podía acceder a las guías de nigromante principiante. Con un suspiro, pensó que, aún así, era mejor que no tener nada. Ryoga se sentó entonces en el suelo y comenzó a leer uno de los libros disponibles. Con gran atención, analizó cada página de aquel antiguo grimorio.